Bueno, yo he sido fan de ustedes desde que conocí el producto. Antes de que los conociera, después los habíamos hecho aquellas colaboraciones con No Corro Nada. Y ahora cada vez que los veo, de hecho lo uso mucho para viajar, mae, porque me encanta llevarme como, o sea, son 20 gramos de proteína muy tuanis que me puedo llevar fácilmente en los aviones y así. De hecho que ahora estamos saliendo a México, entonces como mi desayuno todos los días, me llevo un par y me mando la barra. Pero, mae, ¿qué montón han crecido? ¿Cuántos años tiene Cricket ya de existir? Bueno, nosotros comenzamos en el 2017, Puta, sí, un pichazo. pero de 2017 a 2019 fue como mucho de eso que uno empieza como a emprender, pero como que no es como que uno lo tome en serio, pero es una situación ahí donde uno está como probando y no es como que trabaja todo el día en el emprendimiento, sino como que uno está ahí como intentando hacer ajustes. Y las primeras ventas sí fueron como mediados de 2018 y ya como ventas recurrentes 2019. Wow. Luego ya llega pandemia y ahí es donde, mae, o sea, nos pasamos con una planta de producción porque todo lo hacíamos en la casa. Llega pandemia, mae, y es un desmadre después de que todos los puntos de venta que teníamos, que eran gimnasios o de CrossFit, cierran. Y era mae, obviamente no van a intentar pagarle a uno porque están intentando subsistir ellos también. Y o sea, ahí el producto de nosotros era, o sea, no es el modelo de negocio de ellos. Entonces, fue quedarnos como con todas las cuentas por cobrar de pandemia y decir al punto de venta, porque obviamente también ellos estaban apenados, era como, no le voy a pedir más y le debo las facturas pasadas. Sí, claro. Entonces fue como un comerse esas cuentas por cobrar, decir al punto de venta, todo bien, empecemos de cero. Y ya fue hasta 2022 que entramos a Supers. Y ya después de 2022 hacia acá sí ya es como breteando full en la empresa. O sea, como que ya ahora sí ya es una empresa y no como un emprendimiento de, más sí, hagámoslo de vez en cuando o veamos a ver qué pasa, sino como ya hacer las cosas como bien, cuentas empresariales, estar ante la caja, el Ministerio de Hacienda, todo Sí, como sí, toda la bajo la burocracia ley, costarricense. Qué vacilón ese periodo, ¿verdad? De quiebre, ¿verdad? Porque además, como es tan complicado y se la ponen tan fácil a uno para ponerse en línea, que uno inclusive creo que tiene como una cierta resistencia porque uno tiene una forma yo creo, de hacer las varas que uno se la ha jugado y uno, ¿verdad? Agarra esta harina, la pone acá, la usa la empresa, compra el material, el Excel que uno tiene el presupuesto, lo usa un poco, ¿verdad? Creativamente y la vara. Y un día tiene que llegar el día en el que uno dice como, no, sabe, ok, esto ya es un negocio y tiene que haber una estructura y un flujo y una vara y esa fricción yo creo que es donde probablemente muere la mayor cantidad de empresas porque cambiar, o sea, lograr hacer ese cambio a la formalidad, tus clientes ahora son súper, entonces quieren que vos estés regulado y que hagas las varas de esta manera, y, ¿verdad? Es donde ese nivel de complejidad puede ahogar o puede quebrar a muchas empresas. Más preguntas, ya comenzamos. Sí, Ok. Sí, tranquilo. como estábamos en la conversación como relajado, pensé Tran- que era como un pre. Más sí, no, totalmente. Y es como que el emprendimiento también va requiriendo cosas conforme va pasando el tiempo, que es lo que vos decís. O sea, no es lo mismo los requisitos que vos tenés al inicio a que tenés en el medio. Una vez hablaba con don Jorge de Salsas Chonky Ajá. y entonces él me decía que estábamos en un proceso del emprendimiento donde era como el más difícil, que era de pasar de la parte como más artesanal a pasar a una parte más industrial. Y ese espacio no es algo que pasa un mes o dos, tres meses, sino que a veces puede tardarse hasta años. Y es en el caso que estamos pasando ahorita, o sea, que fue pasar de hacer producto en la casa de nosotros, luego pasar a una maquinaria medio semi-industrial, pero con muchas partes manuales, a un proceso que hoy estamos teniendo que es ya con maquinaria totalmente automatizada, que ya es toda una línea de producción específica para hacer las barritas de proteína y no como nosotros nos la jugamos conforme fue pasando el tiempo, o sea que literal fue que agarramos Pyrex de lasaña de mi mamá, hacíamos las barritas ahí bajo una receta que habíamos visto en YouTube y después fue como, uy, no, o sea, esto está demasiado alto como para que la barra quede totalmente alineada y que quede como de una forma de barrita, porque era como una, no sé, era como una vara curva que no tenía forma Sí, de un barrita. Pyrex de... Exacto, entonces sí, siempre tenía como esa curva al final y fue como un día en Pequeño Mundo nos encontramos un Pyrex que era como más bajito, entonces ya ahí las barritas podían quedar planas, entonces nos montamos en esos Pyrex y fue como, uy, déjala comprar más Pyrex de esos a Pequeño Mundo y todo fue produciendo conforme iba como evolucionando la situación, entonces en un inicio siempre la pregunta fue, ¿será que la gente se va a animar a comer grillos? Ajá. Porque obviamente es un tema que no es parte de nuestra cultura, a pesar de que en otros países, no sé, como México, que es el país que más consume insectos a nivel mundial, es algo que puede ser normal para ellos, para nosotros no. Y,
Y luego fue como, ok, hacemos estos Pyrex, le damos como amigos cercanos, después esos amigos cercanos le decían a otros amigos cercanos, y conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que ya ahora habían personas que ni siquiera conocíamos que estaban comprando las barritas, que eran como referido, el referido, el referido. Y ahí fue como donde empezó como ese flujo de mano, la gente realmente sí está interesada en, como en comprar el producto. Porque una cosa es, tipo, tener ¿qué se puede decir? Como la intención de querer probar porque eso me genera curiosidad, pero otra cosa muy diferente es, quiero comprar este producto para mi día a día, o sea, lo voy a consumir regularmente. Entonces creo que ahí ese espacio ha sido como el más retador, pero el que más nos ha hecho ver que sí la gente se anima a comer grillos si ya viene en un producto que es como final, como no el grillo como tal, sino un producto que ya viene complementado con otros ingredientes y se ve normal a otros que se consumen en el día a día. Mae, previo a empezar el producto de Gricket como tal, ¿por qué deciden emprender? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen familia emprendedores, bien, o sea, ¿qué fue lo que les dijo? Porque, mae, creo que culturalmente todavía no somos un país donde es tan normalizado. O sea, creo que esta nueva generación sí se le ha metido mucho, creo que van viendo un chip un poco gringo también, como de, mae, ponte su propia empresa, haga dropshipping o lo que sea. Pero ya, o sea, y uno ve un montón de emprendimientos, ¿verdad? Pero creo que todavía no es la regla general. Uy, entonces me pregunto, mae, ¿qué fue lo que les lleva a ustedes a decir, mae, probemos a hacer un negocio? O sea, probemos en lugar de, ¿verdad? El camino más tradicional de voy a la U, consigo un brete, y, ¿verdad? ¿Qué fue lo que los hizo divergir en ese camino? Más sí, hoy en día yo llevo cricket con mi mejor amigo que se llama Luis Diego, ¿verdad? Que lo conociste la vez pasada en No Corro Nada. Nosotros nunca fue como que dijimos, ma, queremos emprender. No fue como que lo pensáramos desde un inicio. Yo toda mi vida pensé que quería ir a la universidad, conseguir un trabajo estable y pues mantenerme ahí. Mi papá es contador, entonces la influencia de que estudiara conta pues era bastante alta, ¿verdad? Entonces cuando yo salgo del cole, primero yo quería jugar fútbol, ese era mi sueño. Al final no se me dio, entonces fue como, ok, ahora hay que estudiar, pero yo no tenía la menor idea de qué estudiar. Entonces era como, mi papá quiere que estudie conta, no sé qué estudiar, parece que puede ser una carrera que pueda tener alguna salida interesante. Entro a la UCR, no sabía qué poner y yo dije, di no, estaba como entre admi o conta. Como tenía a mi papá, fue como, di no, voy a meter conta. Entonces yo meto conta y como curso complementario tenía que llevar un repertorio que se llamó Fundamentos de Biología. Entonces dentro de este curso, como tenía que ser algo completamente contrario a lo que estudiaba, fuimos al Museo de Insectos de la universidad. Entonces, en el Museo de Insectos, el biólogo tenía granjas de cucarachas, gusanos, grillos, escarabajos, moscas. Entonces, el atractivo era llegar y probar los insectos. Entonces, el biólogo comienza a comentarnos. Más que no, los insectos se consideran el alimento del futuro por todos sus beneficios nutricionales a nivel de proteína, vitaminas y minerales. Y adicional a eso, todo este cultivo se puede hacer de una forma sostenible porque requieren de menos recursos a nivel de agua, alimento, terreno y producen menos contaminantes. Entonces, en ese momento, como que a mí se me enciende una luz y me dice, ma, esto está muy tuanis. Pero por otro lado, la luz se apaga y me dice, qué asco comer grillos. Entonces yo decía, ma, yo no voy a probar los grillos. Conforme va pasando el taller de ese día, éramos como 35 estudiantes. Llegamos a la parte donde el biólogo dice, agarren un tubo de ensayo todos los insectos que se quieren comer. Entonces yo me quedo aparte de todos y yo les digo, ma, yo no voy a comer grillos, qué asco. Entonces todos están ahí todos contentos agarrando los escarabajos, no, perdón, eran unos gusanos, porque nadie quiso agarrar escarabajos. Unos gusanos y unos grillos. Los ponen en un sartén con aceite y sal y están todos comiendo. Uno de mis amigos del taller se me acerca y me dice, madre, usted tiene que probar eso, o sea, usted no se puede ir sin probar un grillo. Entonces yo le digo, madre, yo no voy a probar eso. Entonces como que empieza a suceder como un tipo de presión social, como de pruébelo, 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 usted es el único que no ha comido. Entonces yo llego, me animo, pruebo el grillo y cuando yo lo pruebo digo, madre, realmente esto sabe bien. Entonces como ya tenía la luz encendida de los beneficios nutricionales, de la parte sostenible, y ya me sabía bien, la siguiente pregunta que me hice fue, ¿cómo hacemos para que la gente quiera comer grillos? Y si todo lo que el biólogo me dice es cierto, o sea, tengo que ir a investigar a ver si efectivamente es así, porque yo nunca había escuchado que los grillos tienen 2 veces más proteína que la carne roja, que tienen más calcio que la leche, que tienen más hierro que la espinaca, que tienen más vitamina B12 que el salmón, que tienen hierro, zinc, omega 3. Entonces era como, sonaba como un poco raro en mi cabeza. Entonces ya cuando yo llego a investigar y me doy cuenta que efectivamente todo lo que el biólogo nos decía era cierto, fue como quiero aprender a cultivar grillos. No sé para qué o cómo, pero quiero aprender a cultivar grillos. Entonces yo le digo al biólogo como que si me enseña, él llega, me da una lista de tareas.
o de cosas como por llevar. Y me dice, empezamos, usted tiene que venir como mínimo 2 veces al Museo de Insectos para que usted cuide de sus grillos, que no se le mueran, que no aquí, que no allá. También estamos cultivando Tenebrio molitor, que es como un gusano, como un cascarita, que también es muy común que se consuma. Y, y así fue como empezamos a cultivar grillos. Entonces, a finales del 2000, eso fue 2016. 2017 voy al museo allá a cultivar los grillos y a finales del 2017 vamos a una feria en la UAM y llevamos barritas como un prototipo ahí que teníamos a ver si funcionaba. Ya habías Y hecho la harina de la sí, ya barrita, el habíamos hecho la grillo, todo, harina. ok. Ajá, ya nos habíamos dado cuenta como de cómo podemos transformar el grillo en polvo para agregarlo a un producto de consumo diario. También ya estábamos como preguntándole mucho a la gente como cuáles son los snacks que más consumen, por qué los consumen, qué facilidades les dan y casi todos nos decían como que las barritas eran un producto fácil de llevar y consumir en cualquier lugar. Entonces fue como ese puede ser el posible vehículo para que las personas se animen. Entonces, cuando llevamos estas barritas a la feria, en menos de 30 minutos ya no habían barritas. Y entonces la gente llegaba como, ma, ustedes son los que están haciendo barritas con grillo y no sé qué. Entonces como que ya la cosa se puso ahí como muy movida y fue como, no, o sea, esta vara parece funcionar. Entonces ahí es donde empezamos a hacer las Pyrex de lasaña y empezamos a darle amigos y demás y nos empiezan a comprar. Yo le llevo a mi nutricionista, ella me dice, sígame trayendo, yo quiero seguirle comprando. Y entonces empezamos a crear redes sociales y empezamos a movernos ahí como subiendo de por qué los grillos son el alimento del futuro, o sea, por qué son buenos, por qué empezar a educar, a sensibilizar, porque obviamente no había como un tipo de producto así antes aquí. Han existido emprendimientos en universidades que llegan y han hecho galletas y cosas así, pero nunca se han mantenido como en el tiempo. Entonces era como, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder mantenernos en el tiempo? Entonces ahí era como esa constancia de estar, a pesar de que era un emprendimiento, estar ahí como subiendo contenido constante, estar hablando con influencers, que en ese momento, 2017, era como cuando empezó el auge de los influencers, que era como que un influencer publicaba algo y subía uno, no sé, como 200 seguidores en un día, entonces era una locura. Entonces ahí fue como nos comenzamos como a mover con todo este tema de emprender. Mae, cuando empiezan a notar que hay negocio, o sea, ¿verdad? Ya hay tracción, gente lo está comprando, ¿verdad? ¿Cómo empiezan a idearse ustedes, ¿verdad? Ok, ¿qué necesitamos para empezar a escalar esto, ¿verdad? Creo que en ese momento donde ustedes dicen, bueno, ahí no sé, podemos producir tantas barritas en el Pyrex de la casa y tal, pero tiene que haber un punto de quiebre en el que es como, ok, suave, si queremos llevar esto, hay que invertir un toque o hacer esto o cambiar este proceso. ¿Cómo pasaron esa página? Al inicio, como yo estudié Conta y Luis estudió ADMI y otras personas que nos ayudaron ahí eran como diseñadoras y demás, entonces no teníamos como un background de alimentos o de nutrición como tal. Entonces, cuando empezamos a hacer esto es de una forma sumamente empírica, viendo videos en YouTube, y luego es donde pasamos a un no, suave. Tenemos que hablar con nutricionistas y tecnólogos de alimentos para que nos ayuden a ver cuáles pueden ser los perfiles de macronutrientes que la barbita tiene que tener para que sea buena y también con qué tipo de ingredientes podemos hacer que la barbita se vea bien, que tenga una buena textura y que creo que en este tema de alimentos, adelantando un toque más como hacia lo que ha pasado al día de hoy, siempre van a haber mejoras en el producto. No es como que si uno tiene ya el producto y a la gente le gusta, ya ahí quedó. Las tendencias como que van cambiando, las personas van prefiriendo otras cosas conforme va pasando el tiempo. Entonces, la barbita que hoy en día tenemos es muy diferente a la que inició. Entonces es como que ese ir pivoteando, como buscando y escuchando a los clientes de qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. En un inicio fue como muy, ¿qué les gusta de las barritas de proteína y qué no les gusta? Entonces era esto, el tema de la facilidad de llevar y consumir en cualquier lugar. Pero lo que nos decía mucho la gente, que fue casi que un 70-80% de las encuestas que hacíamos es que no me gusta que las barritas sean muy pastosas o que sean muy empachosas, que me como una barrita y siento que ya no quiero comer nada más, tengo que bajarme 1 litro de agua como para sentir que la barrita bajó. Entonces fue como, ¿cómo hacemos para que la barrita tenga esa consistencia que sea un poco más llevadera? Entonces fue, mezclemos arroz inflado, semillas y las proteínas. Entonces ya no se siente como una barrita de proteína que, uy, man, necesito llegar a mi cantidad de proteína diaria, sino que es como, man, me estoy comiendo una barrita de cereal y estoy llegando y cumpliendo con una merienda alta en proteína. Entonces, sí, en un momento fue que empezamos con un Pyrex de lasaña, luego 2 Pyrex de lasaña, luego ya mi mamá estaba brava porque no tenía con qué cocinar lasaña o cosas así. Entonces fue como, ok, ahí fue donde pasamos a los Pyrex, que ya eran como ya comprados igual,
específicamente para eso, pero no estaban hechos para hacer barritas, o sea, era como para hacer pan o galletas o cosas así. Entonces, de ahí damos un salto a, tenemos que hacer bandejas a la medida. Entonces, contratamos una persona que nos hizo bandejas a la medida para que pudiéramos aplanar, que la barbita tuviera el grosor específico que queríamos, que pudiéramos aplanar, porque lo que hacíamos era revolver en un inicio hacíamos en un bowl con unas espátulas y le dábamos hasta que la miel se calentara y pudiera como unirse la mezcla. Luego ya pasamos a una batidora industrial, entonces ya era como mezclábamos los ingredientes ahí, calentábamos los líquidos por aparte, vertíamos los líquidos y esa mezcla o esa masa la pasamos a una bandeja, en la bandeja aplanábamos, luego colocábamos la cobertura y la metíamos al refrigerador para que pudiéramos luego cortarla. Entonces, esos pequeños como pasos pasaron del 2017 que lo hacíamos en mi casa hasta el 2020 que nos pasamos a un local. Entonces, en ese 2020 es donde ya implementamos todo este tema de tener una batidora industrial y que nos simplificara el proceso en vez de estarle dando ahí con espátulas hasta que la mezcla estuviera lista. Y eso al principio eran literalmente ustedes con 2 paletas dándole a la... Era cansadísimo, o sea, durábamos como 7 minutos y fue porque un día tengo un tío que es panadero y me dice, ¿usted nunca ha probado intentar hacerlo en una batidora industrial? Y yo le dije, es que no, porque luego ya deja de ser artesanal el producto, porque en mi mente eso era lo que iba a hacer mejor, ¿verdad? Entonces me dice como, yo le digo que pruebe. Entonces me dice, vamos a la panadería y probamos y tiramos una mezcla ahí en la batidora. Y lo que duramos en los 7 minutos, que terminábamos cansadísimos, lo hacían 30 segundos. Sí, claro. Y muchísimo mejor, obviamente. Entonces fue como, ok, no, esto está como, que era lo que hablamos al inicio, de cada parte del negocio va teniendo como esas necesidades específicas en un momento indicado. Por ejemplo, yo siempre fui muy introvertido, a mí no me gustaba mucho hablar, mis papás siempre tenían que estarme jalando y regañando, como salud Andrés y aquí y allá. Y luego con Cricut fue como, o sea, usted tiene que aprender a ser extrovertido, sí o sí, porque si usted no sale a vender su producto, ¿de quién más lo va a hacer, verdad? Claro. Entonces, como que esas habilidades tuve que irlas como practicando y practicando y poniéndome incómodo en muchas situaciones de hablar con personas que tal vez no conocía para poder ir buscando esa facilidad de que la gente conociera un poco más sobre los grillos. Y es que, o sea, obviamente los productos alimenticios la gente tiene que probarlos para poder consumirlos, pero todavía aún más si es de grillo. Claro. Entonces, esas han sido como esos avances conforme van pasando el tiempo de las necesidades que Cricut ha ido requiriendo. Qué loco eso, ¿verdad? Porque uno, cuando ya avanza en un proceso, es difícil de hasta pensar que uno hacía eso, ¿sabes? O sea, ponerse en la posición de, sí, yo agarraba y yo batía con las paletas, ¿verdad? La mezcla, cuando ya, no sé, estás escalando producción y tienes que pensar en línea de producción y cuánto, ¿verdad? Estás pensando más en la cantidad de producto que se usó y las órdenes de compra a cuánto tiempo voy a durar yo, que creo que eso es la parte como más... A ver, en el momento muchas veces uno no lo agradece tanto, pero creo que esa termina siendo las historias vacilonas que uno se acuerda en el tiempo y en ese 0 a 1 donde muchas veces las preguntas de cómo empiezo se quedan y yo a veces, porque mucha gente que escucha el podcast decía, es como, pero puta, me gustaría, pero no sé por dónde empezar y para mí esos ejemplos me gustan mucho porque es como, empiece, o sea, no sé cómo, la idea que sea, pero si lo que quiere hacer un barra, no sé, consigue el codo a su mamá, agarra el Pyrex, prenda al horno y haga la vara, ¿sabes? O sea, justo ayer estamos grabando con un mae, no sé si has comido estos Bao Buns de Killer Buns. Ajá. Bueno, Chus, el dueño, ya no tiene Killer Buns, pero ahora se puso una pizzería y está empezando a hacer pizza, pero la está haciendo en este momento. El mae cerró, o sea, vendió su parte de Killer Buns, pasó todo un proceso y ahora está haciendo pizzas de la casa de la mamá. De hecho he visto que son como cantidades limitadas, así como a mí me ha salido. Exacto. Entonces muy vacilón, mae, porque ayer hablaba con él, o sea, era como, dime, quiero empezar a hacer pizza, mi mamá tiene un horno que puedo usar, voy a empezar a usar y en lugar de sentir como que hizo un paso para atrás, de tener, no sé, 4 locales de Killer, es como, no, es parte del proceso, ¿verdad? Empezar en algún punto y empezar a hacerlo. Y yo creo que muchas veces pues estaba estudiando en ese momento, que estabas haciendo, o sea, estaba estudiando y empezando esta vara. Sí, yo creo que es como que a veces se detiene más uno pensando en cómo emprender porque uno siente que no tiene como todas las habilidades o todas las variables listas para comenzar a emprender y por no accionar, entonces se pierde el tiempo y luego pasa un montón de años y uno dice, hubiera intentado por lo menos. Uh-huh. Entonces es como que
si a mí alguien me hace esa pregunta, que es como, ma, ¿qué tengo que hacer para emprender? Es como, ma, tires al agua. O sea, nadie va a ser perfecto, el momento indicado nunca va a llegar, pero si usted se plantea ir, intentarlo, si falla, vuelve a intentarlo, si falla, vuelve a intentarlo. También obviamente uno tiene que ser consciente de que a veces hay negocios que por más que uno intente, tal vez no van a funcionar, pero entonces es como pivotear, ok, ma, si esto no funcionó y quiero emprender, ¿qué es lo que me puede mover a hacer otras cosas, verdad? Pero si nos quedamos como en el miedo, y ma, nunca nada avanza. O sea, como hablábamos, las barritas que teníamos al inicio a las que hoy en día tenemos, hay una diferencia gigantesca. Mae, contame un poquito sobre la proteína de grillo. O sea, sí me interesa saber cómo en el mundo qué tan utilizado, qué tan estandarizado es, porque como así, o sea, no sé, ahorita en México uno va y sí, o sea, uno lo ve, inclusive lo he visto en un par de bares que lo ponen como con semillas y te meten grillos en las semillas y es muy tuanis, pero casi nunca he visto como mucho producto creado del grillo. Es más como el grillo en sí, o sea, como de probar el grillo lo metemos en maní, lo metemos en esta barra, o te venden bolsillas de grillos, pero no necesariamente lo he visto como tan utilizado en cereales, barras, ¿verdad? ¿Cómo se maneja ese mundo y qué productos existen y cómo está funcionando? A nivel histórico, los grillos se consumen desde la prehistoria. O sea, hay como antecedentes de que desde hace muchas civilizaciones atrás las personas consumían insectos, pero los insectos dejan de consumirse porque comienzan las personas a poder hacer sus propios cultivos y los grillos o los insectos eran los que se comían los cultivos. Entonces de ahí comienza a haber como una barrera entre los insectos y entre las personas y lo que en algún momento consumieron. Entonces, hoy en día 2.000 millones de personas consumen insectos dentro de su dieta, ya sea enteros, hay 2.000 especies comestibles, entonces hay como muchos formatos o muchas formas de hacerlo. La tendencia o lo que ha venido saliendo en los últimos años es como, ¿cómo hacemos para transformar el insecto en polvo para poder fortificar alimentos en porciones pequeñas que contengan bastantes nutrientes? Entonces, esa tendencia es realmente nueva, o sea, cuando yo comencé, nosotros veíamos que habían como 20 empresas a nivel mundial que estaban haciendo productos con polvo de grillo. Pasó un año y luego ya no eran 20, ya eran como 70 empresas. Entonces como que empezó a haber esta tendencia de cómo podemos hacer para fortificar otros alimentos, ya sea pan, pasta, galletas, batidos de proteína, en el caso de nosotros barritas, ahorita que estamos haciendo premezcla para pancakes, que estamos haciendo granola, es como, ok, hay se puede agregar esta proteína casi que a cualquier otro producto. No tiene un sabor como que sea muy complejo de camuflar, por así decirlo. Entonces también da como esa versatilidad de que se puede complementar con otros ingredientes y que el sabor sepa bien, o sea, que no sepa raro, que no sepa como a bicho. Ajá. Que es la pregunta que siempre dicen, no sabe a bicho, no sabe a grillo. Y es como, o sea, realmente si uno se come un grillo tostado, sabe como maní, sabe como, o sea, no tiene como un sabor muy específico. Obviamente en México muchas de las personas que consumen o que venden grillos no son grillos como específicamente cultivados para que la gente los consuma, sino que son más como grillos cosechados en lugares específicos y demás. Entonces, en el caso de nosotros, sí son grillos cultivados desde que nacen hasta que son cosechados, llevan todo un proceso, toda una alimentación específica para que ellos puedan crecer en un ambiente pues controlado, que puedan reproducirse bien y que a nosotros también nos caigan bien. Entonces, una vez que el grillo ya está listo para ser cosechado, que más o menos son entre 35 y 45 días aproximadamente, ellos llevan un periodo de ayuno que se les sustituye el alimento por agua para que todo su sistema digestivo se limpie. Después de eso se ponen a congelar porque ellos tienen un sistema metabólico muy básico. Entonces, si se congelan, entran como en un tipo de pausa que pongámosle que es como un tipo de hibernación del oso. Entonces, para darles como una cosecha un poco mejor. Okay. Una vez que ya están congelados por X cantidad de horas, ya se pasteurizan. Luego de pasteurizarse, se pulverizan y luego le damos un proceso de colado para que no quede ninguna pata, ninguna antena, que no quede ningún restante y que el consumo sea lo más amigable posible con los productos. Entonces, toda esta tendencia viene porque a nivel de alimentación como tal, pues las industrias que hoy en día tenemos como la ganadería común y demás, la gran mayoría, porque no todas, pero muchas son bastante sobreexplotadoras y por ende también bastante contaminantes. Entonces, como que, ¿cómo podemos tener otras opciones de proteína que puedan ser más sostenibles? Pero adicional a eso es como, ok, la mayoría de productos que hoy en día se consumen con proteína son hechos a base de suero de leche. Para dar un ejemplo, más del 60% de la población mundial se estima que tiene un problema hacia el lácteo y cada vez la tendencia va siendo más y más y más elevada. Entonces es como, ok, tenemos los productos que vienen con suero de leche y también tenemos los productos que son totalmente hechos a base de plantas, pero hay como
o sea, a las personas que les cae mal el suero de leche, a las personas que solo pueden consumir proteína vegana, pero es como, uy, es que esta no sabe tan bien. Sí. Entonces nosotros estamos como en el medio, como en el medio de dos mundos, entre la proteína que viene de un ser vivo como tal y también entre la proteína que es vegetal. Pero retomando lo que decía antes, o sea, no es algo porque muchas veces nos han puesto como es que estos más ahora se andan inventando de todo, ahora se están comiendo los insectos, ahora qué más vendrá. O sea, no es que más vendrá, esto ya venía desde hace mucho tiempo atrás, lo que hicimos fue como tropicalizarlo a Costa Rica y hacerlo en barritas de proteína. Ma, la cosecha como tal, ¿cómo funciona? O sea, que tenés, o sea, obviamente no es una granja de grillos, pero es en cierta medida es una Sí, granja de grillos. es una granja de grillos. Los grillos que nosotros utilizamos son cosechados en contenedores. Ok. Entonces estos contenedores ya tienen como un espacio totalmente específico donde son cajones hacia los lados y un espacio en el centro para que se pueda pasar y que se pueda alimentar y toda la cosa, ¿verdad? Son completamente cerrados y tienen también un sistema de enfriamiento y de calefacción para que la temperatura siempre esté en los rangos específicos que el grillo necesita para poder tanto reproducirse como crecer y alimentarse de una buena forma. Entonces siempre es como poder que ellos tengan un buen abastecimiento de agua, alimento y un buen clima, por así decirlo. ¿Cuántos grillos se necesitan para hacer una barra? Para que te des una idea, 1 kilo de harina de grillo puede rondar entre los 7,000 a los 10,000 grillos. ¡Buah! ¡Qué Ajá. loco! Entonces, más o menos una barrita puede andar entre los 100, 130, 160 grillos, dependiendo de los tamaños que se utilicen del grillo Claro. como tal. Sí, qué loco dimensionar. Sí, me deben ser millones de grillos al año. O sea, literalmente, o cientos de millones. O sea, qué loco. Madre, cuando pensás en la adopción de un producto como este, bueno, y también me interesa saber como cuál ha sido la respuesta. Obviamente me imagino que al puro principio, y bueno, y ustedes también han sido muy como de frente con el hecho de los grillos. O sea, no ha sido como, No lo hemos disimulado. ajá, sí, no es como, ah, madre, la barbita de proteína inteligente o amigable con el ambiente, sino que, o sea, el nombre Griket, o sea, lo trae muy en la marca. ¿Cómo han hecho como para pasar esa barrera de alguien que tal vez, verdad, inicialmente no sea muy aventurero con la comida o le den miedo a las cosas y llegue a eso? Porque yo siento que, no sé, conmigo es diferente porque, yo le entro, o sea, yo soy diésel. A todos. Yo le entro a todo, mae. Pero cuando pienso en alguien que tal vez es más quisquilloso, le puede dar más miedillo. Y me ha pasado con compas que ellos como, ya prueba estas barras. Mae, pero son de, yo, mae, bueno, probala. Ah, bueno, si sabe rico. Sí, mae, obviamente. Porque creo que inclusive cuando me decís, ¿sabe insecto? Que la gente pregunta, es como, ¿has comido insecto para tener miedo de a qué sabe? ¿O es una idea de que te da, verdad? Porque inclusive yo creo que el 90% de la gente ni siquiera ha probado un insecto para decir, ah, es que no me gusta lo que sabe el insecto. No te gusta la idea de lo que puede saber el insecto. Pero bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de adopción y como de aceptación de eso es un producto que yo puedo consumir? Yo creo que de inicio es entender que el producto no le va a gustar a todo el mundo. Mm. Siempre van a haber personas que no lo quieran probar, van a haber personas que lo prueben y no les guste, van a haber personas que nos digan como no, es que a mí me gusta más que sea una barbita pastosa, ¿verdad? Entonces siempre entender que no es para todo el mundo, ningún producto es para todo el mundo y siempre van a haber como muchas diferencias de gusto, pero en el caso nuestro hemos tenido reacciones de todo tipo, desde personas que nos dicen, Mike, ¿qué es esta barrita tan buena? Hasta personas que nos han escupido barritas en los pies, o sea, como que están mordiendo la barrita, es como que de grillo y nos escupen la barrita. Wow. Entonces es como que estamos como preparados para cualquier reacción porque van a haber miles de ellas, pero siempre es como que no ocultamos que es el grillo, más no lo ponemos en su formato normal. O sea, nosotros nunca hemos subido una foto de un grillo, nunca hemos subido un video de un grillo, siempre es como que hablamos del polvo de grillo como tal. Aún así hay personas que nos dicen, pero no se van a ver las patas, y no es como, no, o sea, es con polvo de grillo, que lo leen y todo y nos dicen, es con polvo de grillo, pero igual, ¿se ven las patas? No, no se ven. Entonces es como que trabajamos bajo ese concepto de que no quede ningún restante del insecto como tal, no lo comunicamos como tal, solo hablamos del polvo específicamente. Entonces, siempre también tomando en consideración lo que nos pasó a nosotros de qué asco comer grillos, es como, si partimos de esa premisa, muchas personas van a tener eso y no por eso quiere decir que nunca lo vayan a comer. Entonces, a veces cuando vamos a ferias, cuando vamos a activaciones, cuando vamos a un gimnasio, cuando estamos hablando con un cliente que de nada más llega y nos pregunta o lo que sea, o a veces cuando vamos a revisar en un supermercado las barritas y alguien está ahí, como nos acercamos a hablarle, como, ¿ha probado estas barritas? O algo así, es como tienen esa misma reacción que decías ahorita, como, mamá, qué asco, es de grillo y aquí y allá. Entonces es como, ok, primero preguntarle cuáles son las objeciones que tiene, porque hay personas que
que nos han llegado y nos dicen, no, es que yo no consumo nada que sea ser vivo. Entonces, como ahí ya no hay mucha oportunidad de venderle las barritas como tal porque nunca se van a ajustar a sus ideales, ¿verdad? Aún así tenemos veganos y vegetarianos específicos que consumen las barritas y es el único producto a nivel de ser vivo que consumen, pero estamos hablando que es un porcentaje bastante bajo. Entonces, si ya es por un tema de percepción, como de, madre, qué asco, o sea, me estoy imaginando un grillo, es como, ok, no se lo imagine, ahora la barrita, véala. Intente ver si le encuentra una antenita, una patita o algo, ¿verdad? Entonces, siempre es como estar viendo esas objeciones que las personas como tal tienen, pero siempre van muy dirigidas hacia las creencias que tienen. Y es que, no sé, por ejemplo, el sushi. Antes aquí en Costa Rica era como, madre, qué asco comer sushi aquí y allá. Ahora hay sushi por todo lado. Entonces es como un tema de que las personas se van como sensibilizando o ya van teniendo como el producto un poco más en sus pensamientos. Por ejemplo, ahora nos escriben mucho por parte de universidades a nivel de nutrición. Antes, obviamente, ¿para qué iban a hablar sobre los insectos si nadie ofrecía un producto con insectos? Entonces ahora es como que la gente sí nos dice, es que la profe nos dijo que investigáramos el producto de ustedes porque viene con polvo de grillo, entonces ya nos están enseñando que la proteína de grillo también es una fuente de proteína que podemos ofrecerle a nuestros pacientes y demás. Entonces es como ir trabajando bajo ese movimiento de que existen otros tipos de proteína que las personas pueden consumir. Y adicional a eso, se me fue lo que iba a decir con respecto a los grillos. Pero sí, o sea, hay reacciones de todo tipo y entonces es entender primero el por qué la persona tiene esa objeción y después ver si se ajusta con lo que nosotros como tal tenemos. Claro. Mae, contame un poco en este proceso de escalar la empresa y empezar a crear nuevos modelos de negocio y como entrar en supermercados, entrar en diferentes puntos de venta. ¿Cuál ha sido como alguno de los retos más grandes que se han encontrado? Si ha sido más en términos de la manufactura, si ha sido más en el punto de venta, si ha sido más en la adopción, o sea, ¿qué ha sido esas dificultades que han visto en el camino para empezar a ya crecer el negocio y decir, ok, bueno, no voy a tener un segundo trabajo, sino que me voy a dedicar de lleno a esto? Sí, yo creo que el principal y que creo que vamos a mantener, al menos por los próximos años, es este tema del tabú. O sea, siempre van a haber personas que no quieran comerlo porque les da asco, porque no están acostumbrados, porque simplemente están como muy... son muy específicos en lo que consumen y lo que no consumen. Entonces siempre va a estar este tema de educar y sensibilizar a las personas. Pero por otro lado, el tema del cultivo del grillo, nosotros hoy en día compramos la harina de grillo como tal. En algún momento sí cultivamos, pero nos dimos cuenta que eran dos negocios completamente distintos que requerían recursos completamente distintos. Entonces tuvimos la oportunidad de encontrar proveedores de harina de grillo. Y hoy en día por eso lo hacemos así, pero aún así, como es algo tan nuevo, o sea, es algo que viene desde hace unos cuantos años para acá, no hay como tanta investigación y desarrollo de la industria de producir grillos. Entonces, como es tan complejo, muy pocas personas lo hacen, y como muy pocas personas lo hacen, el costo también es sumamente alto y la forma de poder adquirirlo también es sumamente limitada. O sea, vos no puedes ir y poner en Google harina de grillo y comprar. O sea, de fijo no pasa. Quisiéramos, porque muchas veces lo que pasó fue como, ok, en el inicio era ver si el producto se movía pues normal, ahí, vacilón, o sea, se generaban ventas, pero no era algo así como que uno dijera, uy, estoy vendiendo un montón. Después comenzamos a tener más ventas y entonces nos quedábamos sin harina de grillo. Entonces era como, ¿qué hacemos? Entonces intentamos importar y nunca se pudo. Entonces era como, no puedo importar y los proveedores que tenemos acá de forma local tampoco pueden producir más de nuestra demanda como tal. Entonces siempre la demanda estuvo más arriba que nuestra oferta. Entonces ha sido uno de los principales problemas porque cuando entramos a supermercados nos vemos en el problema de que nos empiezan a pedir. Obviamente tenés que entregar las órdenes de compra porque o sea, es un supermercado que siempre está compitiendo con otros productos y demás. Es el modelo de negocio de ellos. O sea, si el producto no se abastece, pues simplemente lo tienen que sacar porque necesitan otro producto que sustituya ese espacio, ¿verdad? Entonces era como, ¿cómo hacemos para no fallarle al supermercado? Y teníamos gimnasios, box de CrossFit y todas estas cosas que ya no podíamos entregarles porque teníamos que entregar al supermercado. Entonces era como ir y hablar con los dueños de los puntos de venta que nos habían dado la oportunidad, que obviamente para ellos, como mencionábamos en el inicio, no es el modelo de negocio de ellos. Entonces, pues si el producto está o no está, no es como que vayan a dejar de ser rentables, ¿verdad? Entonces era como, no, tranquilos, no se preocupen, cuando puedan enviarnos ahí conforme puedan, y pues nada más nos van enviando. Entonces el problema era ese, cómo poder lidiar con la demanda que teníamos con el poco abastecimiento de materia prima.
Y después era un tema de, ok, ya podemos tener un poco más de materia prima, pero los procesos que tenemos son tan manuales que duramos demasiado haciendo barritas, es demasiado cansado, pero tampoco llegábamos como a un punto de equilibrio de llegar y decir, ok, vamos a darle trabajo a más personas mientras nosotros estamos encargándonos del negocio, porque ya realmente estaba como en su tope. Entonces era, o hacemos nosotros barritas y nos pagamos por hacer barritas y por todo lo demás, o nos dejamos de pagar para que otras personas hagan las barritas. Entonces, pues hemos sido Soy la 1, 2 y 3, porque es Luis Raque, que también creo que la conociste ese día, y yo, que hemos estado ahí de Zoila hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces es como que este año sí ya como que todo se ha ido alineando, todo el tema de la suplencia de la materia prima ya ha estado mejor. Con el tema de la maquinaria que te comentaba, ya tenemos una maquinaria con una línea de producción específica para hacer barritas, entonces esos dos problemas que teníamos ya los logramos solucionar. Entonces ahora estamos en un punto donde ya ahora sí es, ya podemos entregar las barritas a los puntos de venta, ya podemos entregar las barritas a los supermercados y ahora es ir a vender todo lo que podemos producir de más. Entonces ahorita nos estamos moviendo con todo el tema de exportación. Hace una semana y media estuvimos en un evento de Procomer que hace todos los años, que es como, perdón, para conectar compradores de todo el mundo. Eran como 140 países que estaban presentes a nivel de sus compradores para conectar con exportadores de Costa Rica. Entonces ya ahí tuvimos un acercamiento con una persona de Reino Unido, con unas personas de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces es como, ok, bueno, ya vamos viendo, ya también vamos escuchando que, porque no es lo mismo que vendamos el producto acá a saber qué es lo que está pensando una persona de Panamá, que a pesar de que tal vez estamos relativamente cerca, es otra cultura completamente, ¿verdad? Entonces fue como bastante tuanis. Hubo personas que sí nos dijeron como, no, el producto no siento que vaya a funcionar aquí. Entonces como que, bueno, también está bien escuchar qué es lo que las personas creen y ven el producto en otros lugares, a como ya tenemos compradores con los que estamos gestionando todo el tema de poder exportar y demás. Entonces es esto mismo, ¿verdad? Ver que hay personas que sí, hay personas que no, pero ir aprovechando las oportunidades que van saliendo en el camino. Claro. Sí, man, qué loco esos puntos de quiebre donde ya, ¿verdad? Que eso es una vara que nosotros somos muy diferente a otras economías de escala y donde, digamos, a donde, no sé, en el segundo o tercer año, donde ustedes tienen una idea, podrán haber presentado un fondo alto riesgo de inversión y, man, ¿qué lo ocupan? Un par de máquinas, esos pueden ir a vender, tome, ahí está. Aquí obviamente es un mercado súper diferente. Justo el otro día estaba escuchando a opiniones divididas sobre el MAE, pero bueno, Jeff Bezos y el MAE hablaba sobre la infraestructura de Estados Unidos. Y dice, madre, lo que hace Estados Unidos el país más interesante para desarrollar el negocio es ese alto porcentaje de capital de riesgo de inversión. Que vos tenés una idea, madre, quiero hacer estas barras y llegas donde un madre, te dice, está bien, listo, en el tercer o cuarto año. Entonces te comes 6 7 años de, ¿verdad?, iteraciones que por un lado sí genera una tasa de fallo mucho más alto, porque no tenés tantos años para saber si la vara va a salir y puntos de quiebre, que yo creo que el mercado de startups de Estados Unidos es un poco complicado y riesgoso, pero también te desacelera mucho la posibilidad de, ¿verdad? Tenés que, la barrera de prueba de decir, sí, somos un negocio en Costa Rica, es mucho más alto a, como en otras economías de escala. Está cambiando un poco, ya uno ve como diferentes opciones de comercio y como los de desarrollo de escala, pero sí es vacilón ver eso, ¿verdad? Como, y creo que ese es uno de los limitantes más grandes en esa parte del crecimiento, que vos tenés que esperar casi que a financiarlo con flujo caja y decidir, ok, este mes cuánto gano versus cuánto invierto versus cuánto hacemos y que de nuevo creo que genera una forma de trabajo muy específica que puede ser provechosa porque prueba el modelo de negocio hasta cierto punto, la viabilidad, pero también te limita el crecimiento y cuántos años llevas en esto ya, o sea, para decir, ¿verdad? Como, sí servía antes y yo estaba seguro que iba a servir y ahora sigue sirviendo. No, y creo que en el inicio, mae, uno a veces tiene como esos pensamientos así soñados de que usted dice, mae, comienzo a emprender y ya el otro año, mae, ya la estoy reventando. O sea, y no, mae, o sea, son demasiados años. O sea, yo tenía 19 años cuando comencé, hace un par de días atrás cumplí 28, entonces es como que todos los 20 los he tenido emprendiendo con sus altibajos completamente disparados hacia arriba y hacia abajo, donde a veces uno dice, mae, ya la estamos reventando y otro día es como, uy, ma, esto sí está duro. Y todo el tema de economía de escala también es importante porque sí se ve esa diferencia. Hemos visto empresas que tienen el mismo concepto de nosotros
y levantan 2, 3, 4 millones de dólares solo con la idea, o sea, sin tener ventas. Entonces uno dice, mae, huevón, o sea, he pasado todos estos años vendiendo, intentando generar métricas, intentando como estar ahí en el negocio y nada más llega otra persona en otro país con una idea y ya levanta capital y empieza a probar todo esto que anteriormente estabas diciendo. Entonces, sí es como, bueno, Dima, son las cartas que tenemos, entonces nos toca jugar con las cartas que nos dieron y hacer lo mejor que se pueda con eso. El año pasado, a finales, tuvimos una inversión por parte de un fondo de capital de riesgo de Panamá, de Guatemala. Entonces, con esto fue también como un impulso a ese crecimiento que veníamos teniendo, con esta proyección de poder ya empezar a exportar. Entonces, eso definitivamente también ha marcado un antes y un después en trabajar sin capital de nada, con uñas y dientes de, mae, ok, tengo que dejar de gastar en esto para poder invertirlo en esto, no tener presupuesto casi que para nada y luego ya tener un poco más de presupuesto. Entonces, sí, sí se siente como la diferencia, pero también es ver cómo estas entidades que también están creyendo en empresas que tal vez no tienen las métricas, ¿verdad? Así gigantescas de otros países, pero invierten en empresas como la de nosotros, que está como en ese crecimiento, que también hay demasiada incertidumbre. O sea, no es como que ya se diga, sí, esta es una buena idea, de fijo ya funcionó. O sea, hay demasiadas variables por detrás de un negocio para que funcione, como todo lo que decías ahora del flujo de caja, del tema de ventas, y ahora ver departamentos específicos, departamento de materia prima, departamento comercial, departamento de la producción como tal. Hace poco que estábamos con todo este tema de que hacíamos un empaque con una bolsa de polipropileno y le poníamos un sticker porque era lo que nos alcanzaba, porque los empaques mínimos eran muy grandes. Entonces era como, ok, no, son 70,000, 80,000 empaques de una unidad y nosotros decíamos como, ¿cómo vamos a comprar 70,000, 80,000 unidades y vendemos 500 barras en un mes? Entonces iniciamos con un empaque laminado que lo diferenciamos con un sticker de un color distinto. Entonces habíamos hecho, no me acuerdo cuántos eran, como 50,000, 70,000 por ahí, la primera vez, pero dividido entre todos los sabores. Entonces nada más le pegamos un sticker. Entonces es lo que hablaba, o sea, es jugar con las cartas que se tiene e ir moviendo poco a poco la bola conforme va pasando el tiempo. Sí, mae, esa vara es complicada y sí, como decís vos, es lo que hay, es lo que toca y llegan en puntos muy diferentes. Pero sí, sí, esa vara es frustrante, o sea, uno ve en el negocio que todo el mundo tiene, ¿verdad? Como, mae, ese mae acaba de empezar y ya tiene ese fondo ahí detrás. Pero sí, cuando llega y también, bueno, se convierte en otra etapa muy interesante, también aprender a delegar esos fondos de inversión y ser responsable y poder manejarlo y poder administrar y delegar en tu propia empresa varas que vos hacías, que ahora alguien más lo tiene que hacer y cómo sé yo que la persona lo está haciendo de la manera que a mí me gusta y no ser necio ni terco y toda esa administración ya es como, obviamente aquí, ¿verdad? Creo que el 90% de las personas están buscando el 0 al 1, pero del 1 al 1.5, del 1.5 al 2, del 2.5 al 3, ahí es donde yo creo que está como el amañamiento más complicado y en un mercado además donde no hemos tenido tanto desarrollo como de ese tipo de modelo de negocios. O sea, en Costa Rica conocemos legacy companies en su mayor cantidad que llevan muchos años y muchas variedades, pero un campo empresarial de nuevas y pequeñas empresas que están buscando escalar a ser grandes empresas, no hay tanto. Hay muchas pymes que se quedan siendo pymes y es increíble y son funcionales y es un poco más como lifestyle business, pero hay muy pocos ejemplos de esas empresas que logran escalar sus productos o, ¿verdad? Que vos llegues a, no sé, un Walmart en Estados Unidos eventualmente, que me espero verlo algún día, ¿verdad? No tenemos tanto de eso, entonces creo que es como complicado si quiere idearlo y empezar a pensar, ok, sí, ya yo no puedo hacer el manejo, no sé, por esa tontera, de la compra de harina porque tengo que al mismo tiempo reunirme con el, ¿verdad?, proveedor de acá y entonces, bueno, tengo que contratar a alguien y esa persona, ¿cómo le enseño yo lo que yo, ¿verdad? Y ese teje y maneje, ahí es toda una curva nueva de aprendizaje. No, y total, o sea, bueno, Luis hoy no pudo venir porque estaba trabajando. Es como, mae, no salí con todos los pendientes, por favor vaya usted y dime que le vaya muy bien. Y yo fue como, mae, sí, gracias. O sea, entonces es como eso mismo que vos decís, hay tareas que se tienen que cumplir porque definitivamente eso también es parte del trabajo. Es como, mae, o sea, son espacios para que más personas puedan conocer de nosotros, de lo que estamos viviendo, que les sirva tanto como de alimento como tal dentro de su dieta, como también de algunas cosas que hemos conversado para personas que no han emprendido y necesitan como saber un poco de la esencia de lo que se vive emprendiendo todos los días. Entonces, sí creo que se vuelve como muy importante todos estos espacios para que las personas conozcan más de todos estos temas.
Mae, cuando están diseñando productos que ahora mencionaste que tenían premezcla de pancakes y tienen... ¿Qué estás viendo para idear los productos? O sea, ¿cómo diseñan un producto nuevo dentro de Cricket y qué tan complicado ha sido como generar estas variaciones? Digamos, pasamos de la barrita a la granola, o sea, ¿cómo empiezan a diseñar qué es lo que van a hacer? Yo creo que con el tema de las barritas fue algo pues, sumamente empírico que conforme fue pasando el tiempo nos fuimos diseñando y haciendo ajustes. Con el tema de la granola ya teníamos como esa área de experiencia de que ya habíamos desarrollado un producto, ya no íbamos a caer en los mismos problemas que caímos haciendo las barritas, pero después con el tema de la premezcla para pancakes ya tuvimos una diferencia radical que fue que por medio de una beca con la UCR sacamos el desarrollo de la mezcla para pancakes. Entonces ya era como bajo un protocolo específico del desarrollo del producto que tenía tiempos específicos, que tenía entregables específicos, con personas profesionales en cada una de las áreas para poder lanzar un producto. No como ahí nosotros ingeniándonosla y haciendo de sombreros que no teníamos, pero que era lo que teníamos en el momento. Allá estas personas específicas que llegan y te enseñan cómo hacer el lanzamiento. Entonces estuvimos con la UCR como creo que fueron 6, 8 meses, una cosa así, donde íbamos todas las semanas a hacer prototipado, a ver todo el tema de empaque, a ver todo el tema de etiquetado. En un inicio pues era hacer todo un brief de no es vamos a ver qué salga, sino como, ok, tenemos estas 3 líneas de producto que queremos hacer. ¿Con cuál nos vamos a ir? ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Y cuál va a ser el tipo de cliente que va a consumir este producto? Entonces, ya ahí sí tuvimos como una base bastante estructurada de crear un producto desde cero, pero haciéndolo como se tenía que hacer. Entonces hemos tenido esas 3. Una primera empírica, una segunda tomando en consideración todos los problemas que tuvimos creando el primero y uno tercero de ya hacerlo bajo las condiciones específicas de un desarrollo de producto, porque pues obviamente las empresas grandes tienen todo su equipo de desarrollo e innovación que están preocupados por estar viendo qué hay en el mundo, qué hay en el mercado, están desarrollando constantemente. En el caso nuestro, pues obviamente es más limitado, entonces ver esos espacios que se tienen para poder hacer esos desarrollos. Hace como 1 año y medio tuve la oportunidad de ir a una beca a Estados que era trabajar en una empresa de la misma industria en la que uno estaba y pues aprender como todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces fue una empresa que se llama Bob's Red Mill, que es gigantesca. O sea, yo la veía en PriceMart y yo pensé que solo hacían avena, pero no, o sea, tienen como 300 líneas de producto y dentro de esas 300 líneas tienen, no sé, por ejemplo, granola es una de esas líneas de producto, pero la granola tienen un montón de sabores. Entonces, a nivel de productos tienen una cantidad exorbitante. Solo los headquarters, la parte de salida de producto tenían como 150 puertos de salida. O sea, era una locura. Entonces era ver todo un equipo de desarrollo e innovación que están constantemente viendo cómo se está moviendo todo el mercado, están desarrollando y todas las semanas tienen una X cantidad de desarrollos que tienen que lanzar a la semana, probar con ellos y ver el lanzamiento. Entonces, lo que hablabas ahorita de Walmart, yo estuve en un lanzamiento de pancakes que era un mini lanzamiento de 3,000 puntos de venta en Walmart. Entonces, los presupuestos a nivel de influencers, a nivel de distribución, a nivel de descuentos, a nivel de todo, era una completa locura. Entonces, uno como que llegaba y decía, mae, qué lo que era, cómo una empresa tan grande puede moverse en otras ligas completamente aparte. O sea, yo no tenía una idea de una empresa grande hasta que fui a esa. Sí, claro, la misma noción de lo que es posible se te abre cuando ves el ejemplo de qué es lo que existe. Ellos vendían barritas también de proteína. Entonces yo vengo y tuve la oportunidad de hablar con el CEO y no sé qué. Y entonces estuve como con él y con todos los departamentos. Había un departamento de producto maquilado, porque ellos los únicos 2 productos que no hacían era granola y barritas de proteína. Entonces ya estoy hablando con ellos, me llevaron a la maquila de ellos. Fui a conocer, o sea, las máquinas de producción que hacían 50,000 barritas por hora. O sea, era una completa locura. Yo vengo y le pregunto al mae como, mae, ¿cuántas barritas venden al año? Y el mae me dice, mae, no sé, déjeme revisar. O sea, es que son tantas que no sé. Y entonces me dice, es tanto. Entonces, cuando yo voy a la reunión con el gerente general, él llega y me dice qué es lo que más le ha gustado o lo que más le ha parecido diferente entre Costa Rica y Estados Unidos, entre su empresa y la nuestra y no sé qué. Porque obviamente ellos pensaban que tal vez tenía una empresa más grande y no que estábamos ahí, ¿verdad? Siendo nosotros, ¿verdad? Con un negocio pequeño, ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué es lo que más le ha parecido? Y yo le dije, es que me parece una locura la cantidad de barritas que ustedes venden. Y me dice, ¿cuántas barritas vendemos?
Y entonces ya yo vengo y le digo, eran como, no sé, creo que eran como 17 millones de barritas, una cosa así, una estupidez. Y entonces me dice el mae como, vendemos bastante, si es el producto que menos vendemos. Y entonces yo me quedo y yo digo, mae, weón, o sea, 17 millones de barritas es una completa locura, o sea, es absurdo. Es inimaginable. O Entonces sea, sí, han sido como experiencias bastante tuanis, que realmente no es como que a uno lo agüeven, o sea, es como que más bien uno dice, mae, o sea, se puede lograr hacer algo así, obviamente en economías de escala, claro. retomando, pero, o sea, sí hay empresas que están haciendo esto y es el producto que menos comercializan, o sea, el que menos tiene movimiento para ellos, entonces es de, ver las diferencias que hay. Qué loco, ¿verdad, mae? Sí, que eso sí, dice, mae, sí, no, lo que menos vendemos, güey, dices 17 millones de barritas al año. Nada Sí, más. que... Mae, esa ahora a mí me vuela la jupa y me vuela la jupa pensar, ¿verdad? Obviamente hay un limitante dimensional de tamaño, población en Costa Rica, etcétera, pero yo sí creo, mae, yo soy un fiel creyente de que de Costa Rica pueden nacer empresas así. Obviamente van a tener que entrar en mercados extranjeros y eventualmente, ¿verdad? Y cada nicho tiene su nicho y, ¿verdad? Obviamente, como decís, no es un producto que va a ser, no es agua, o sea, no todo el mundo lo va a consumir a huevo, eh, pero sí es algo que muchísima gente podría consumir, o sea, que 17 millones de personas podrían consumirlo en un año a nivel latinoamericano o a nivel, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esos puntos? Es donde es interesante, pero bueno, ahí por hecho tenés 28, entonces hay Ahí vamos tiempo, sobre la weón. marcha. Mae, cuando pensás en qué te emociona, digamos, bueno, ya el año ya casi está cerrando, pero qué te emociona lo que queda del año o en el porvenir de Cricket, ¿qué es lo que más te tiene así como motivado en este momento? Mae, esta semana entramos a MPM, que era un punto de venta que teníamos ahí como de hace un tiempo atrás, como que queríamos entrar, y a veces era como, mae, pero ¿por qué no entramos? ¿Por qué no entramos? Y si nos ponemos a ver hacia atrás, si hubiéramos entrado en algún momento atrás, nos hubiéramos disparado en el pie porque no hubiéramos podido salir con todas las órdenes de compra. Entonces como que llegó en el momento específico. Entonces lo que más me emociona este año es como terminar de entrar en los supermercados que nos hace falta. Tenemos ya casi 4 años en Fresh Market, 3 años en Automercado, ya tenemos un producto consolidado en ambos supermercados que se vende bastante bien, o sea que tenemos órdenes de compra todas las semanas. Entonces me emociona mucho saber que hay muchas personas afuera que no tengo la menor idea de quiénes son y están comprando el producto, que creen el producto, que les funciona el producto también como tal. Y recibimos a veces como comentarios de personas que nos escriben en Instagram como, hey, probé este producto y la verdad es que me encantó, me cayó súper bien, siempre tenía como dolores estomacales cuando consumía algún producto con proteína. En el caso de ustedes, pues la digestión ha sido sumamente fácil, entonces es como que eso lo motiva a uno a seguir como bajo ese sueño. Entonces, a veces, no sé, como que uno va en la calle y ve a una persona que tiene una barrita y uno siente así como esa alegría en el corazón de que uno dice, mae, este producto que hicimos nosotros, que salió de una idea ahí toda loca, que en algún momento pensamos que no iba a tener como mucho sentido. Yo me acuerdo que el primer día que le dije a mis papás, como es que voy a empezar a cultivar grillos, los maes me apoyaron desde un inicio, pero sí se quedaron como, mae, ¿qué le pasa a este loco? O sea, quería la vara de fútbol, ahora no se le dio y ahora va a hacer varas con grillos. Entonces, es como muy vacilón ver ese inicio y ver cómo ha pasado hasta el día de hoy, como ya ahora con el tema de los pancakes, con el tema de la granola, de ya no solo verlo como hacemos barritas, sino que tenemos una gama de productos que las personas pueden utilizar dentro de su día a día, porque la barrita es como me decías ahora, más es que me voy de viaje y me llevo una barrita, es como más circunstancial de que no tengo tiempo o de más de uso en tiempos específicos, entonces ya los pancakes es como estoy en mi casa, quiero cocinarme algo, me puedo hacer los pancakes. Igual buscamos que sea como muy sencillo su uso. Entonces ya la premezcla tiene huevo en polvo. Entonces literal solo le agregas el líquido de preferencia, lo revolves, lo colocas en el sartén y ya tenés los pancakes hechos con proteína, y toda la cosa. Entonces se vuelve muy fácil con la granola igual. Es como que madre, me estoy haciendo un yogurt con fruta, le agrego un topping de granola. Entonces es como que en diferentes usos del día ya las personas pueden incluir diferentes productos de Cricket como tal. Entonces es lo que más me emociona, como ya ahora meterle un poquito más de fuerza porque los pancakes los lanzamos hasta hace poco, hace unas semanas atrás y no les hemos metido como mucho movimiento. Estamos con todo este tema de la instalación de la máquina y todo lo demás y también con lo que te comenté ahora de mi situación de este año y demás. Entonces es como que no habíamos podido enfocarnos mucho en esos productos. Entonces ahora lo que viene es poder enfocarnos tanto en terminar de colocar las barritas en los puntos de venta que nos quedan, como también en el desarrollo de los nuevos productos. Mae, qué buena nota. Y, mae, por último, para saber, te quería preguntar, mae,
cuando vos pensás en tus referencias de, no sé, ya sea libros que has leído o empresas que seguís o podcasts que escuchás, ¿qué estás usando de referencias para como decir, mae, quiero que la empresa me moldea para acá o escuché esta vara y esto me ha servido mucho? Como, ¿qué herramientas has tenido ahí? Yo creo que desde el inicio de Cricut lo que intentamos fue empezar a recibir consejos de personas que habían pasado por donde nosotros queríamos pasar. Entonces empezamos a meternos en todas las competencias de negocio que pudieran existir, que ahora ya no es tan común, pero en 2018, 2019 habían bastantes. Entonces cada vez que íbamos ahí, habían personas que tenían experiencia en diferentes temas. Entonces nos intentábamos meter en la mesa de todo el mundo. Era como, y estarles preguntando, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué les pasó cuando ustedes hicieron esto? Entonces siempre ha sido como estar en los lugares donde hay personas que han hecho lo que uno está haciendo. Eh, o que tienen como una línea de contactos que también pueden como beneficiarnos. Entonces, es siempre desde el lado de conocer personas que estén en el medio, como también de todo este tema de lecturas, ¿verdad? Entonces, en un momento era como, ok, necesito aprender a hablar en público. Entonces era como, ok, tengo que buscar personas que hablen todo el tema de las expresiones corporales, de cómo puedo hablar, luego el tema de ventas, entonces ver libros referentes a ventas. Ahorita, pues los libros que leo es más como de cómo escalar un negocio, porque no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, en un momento era cómo idear un producto, luego era cómo empezar a prototipar con un producto. No sé, en algún momento leí Lean Startup, que es un libro como bastante bueno como para todo este tema de pivotear en el negocio y demás. Y ahora lo que busco es eso mismo que te estaba diciendo, como de ver ahora cómo hago para poder llevar Cricut a otros países, de cómo llevar Cricut a mejores líneas de producción, a mejorar todo el tema de costeos. Y nosotros también pues tenemos como nuestras funciones dentro de Cricut. Entonces Luis es más que todo como todo este tema operativo, de que la operación se mantenga como tiene que ser, y yo ver un poquito más hacia adelante de, ok, mae, ¿qué le tengo que pedir a Luis para que podamos ir teniendo esa operación al día a día y que podamos llegar como a estos sueños o a estas metas, esos objetivos que tenemos conforme van pasando los años? Entonces es eso. Bueno, y ahora obviamente la inteligencia artificial también le ahorra a uno un montón de tiempo, de a veces tal vez, no sé, tener que decir, escuché que este libro es bueno, entonces ahora yo nada más le puedo pedir un resumen de este libro y al menos me tiene como las citas importantes o los conceptos base que yo necesito como para evitar el tiempo de leerme todo el libro, que también es bueno a veces leer todo el libro, pero a veces digamos como que son como esos pequeños sprints en el camino de aprendizaje para ir metiéndole. Y con mi grupo cercano de amigos, bueno, del grupo cercano no es de Luis y mío, todos emprenden. Entonces siempre estamos como teniendo esa apertura de estar hablando de negocio siempre. Entonces tenemos algunos que tienen, dos hermanos que tienen una empresa familiar que es ya muchísimo más grande que nosotros. Tenemos otro amigo que está como en todo el tema de publicidad y demás, que también es más grande que nosotros. Y nosotros somos los que estamos como un poco más abajo a nivel de tamaño y de facturación como tal. Entonces es como pegárnoslos a ellos de, mae, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hicieron esto? Entonces es como ese estarlo compartiendo. Creo que a veces, porque he hablado con otros emprendedores que me dicen, es que no tengo como ese compartimiento de ideas con otras personas. Eso es algo que nosotros intentamos hacer siempre, estar viendo dónde absorbemos información de todos los lugares posibles. Entonces, pues ellos también están leyendo sus libros específicos, también están con las personas específicas del medio, los otros también. Entonces es como que al final se hace un compartir de ideas, de todos los compartir de ideas que ellos tienen en sus grupos por separado. Qué buena nota, mae, qué importante tener eso, un buen círculo de compas y más si están todos en la misma nota, o sea, eso sí está chuzo. Una cosa que se me olvidó mencionar es que en una de estas competencias de negocio nos habían asignado un mentor. Y este mentor se convirtió luego en socio de nosotros. Qué tuanis. Entonces, en un tiempo específico, él llegó y dijo, ya no quiero ser más el mentor de ustedes. Y nosotros como, pero ¿por qué no? Porfa. Y el como, no, ahora quiero ser socio. Entonces, le vendimos un porcentaje de las acciones y ahora él forma parte de nuestra sociedad desde el 2022. Y él ya tiene una empresa que pues ya está súper constituida, que ya tiene procesos y estructura de empresa como tal. Nosotros nunca hemos trabajado para una empresa. Entonces, pues fue también ir aprendiendo en el camino y continuamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo por el resto de nuestras vidas, pero sí él nos ayudó como a ahorrarnos muchos espacios o a entender cómo funcionaban los flujos de personas, flujos de efectivo, o sea, todo lo que tiene que ver con el negocio como tal, desde una experiencia. Él tiene, no recuerdo la específica, pero casi 60 años, entonces ya tiene como toda esa línea de experiencia que nos va como colocando a nosotros siempre.
Qué bueno. Sí, eso es esencial. O sea, poder tener una referencia y inclusive, ¿verdad? Yo creo que muchas veces a veces uno piensa como, es que estoy en un negocio diferente, pero no sé, todos los negocios son iguales, mae. O sea, yo he hablado con demasiadas personas que están comenzando, mae, con Javier Quiroz, con Francis Durman, con startups nuevos y es como, mae, es lo mismo. O sea, mae, vos vendías PVC, vos vendes carros, vos vendes barras, pero al final del día, o sea, las mecánicas del negocio van a ser casi que las mismas. Entonces siempre es súper importante, ma. Yo creo que muchas veces uno puede pensar como, no, es que yo estoy en una industria, es como, no, ma, de verdad, o sea, obviamente el teje y maneje de que esa harina de grillo va a ser claramente diferente a vender un carro, pero en la mecánica base de qué es lo que está Sí, como la pasando, estructura del negocio, del flujo. ma, la historia, o sea, siempre es como, vos escuchás las historias y todas son como, nunca, hasta ahora no me he topado con una historia que fuera como, ma, comencé un día, todo fue increíble y me retiré. Sí. Ojalá, Ojalá. ojalá fuera así. Mae, no, pero bueno, me alegra mucho, mae. Espero de verdad que sigan adelante como van, mae. Me alegra mucho que ya estés bien de salud, mae, que eso sí fue un reto. Y nada, mae, espero seguir viendo y consumiendo cricket, mae. Bueno, ahora tengo un par, pero mae, yo soy fiel cliente, o sea, no crea, fuera Gracias, vara, mae, mae. ¿verdad? Siempre estoy comprando las barbitas, mae. Buenísimo nota. Y si la gente las quiere comprar, hoy no las puede comprar. Estamos en Automercado, Bindi, Fresh Market. Esta semana ya a partir en AMPM. También hacemos ventas a través de redes sociales. Okay. Puede ser por medio de Instagram, WhatsApp o nuestra página web. Entonces las personas ahí las pueden comprar. Una cosa importante es que no utilizamos ni colorantes, ni saborizantes, ni preservantes dentro de las barritas. Intentamos que el producto en serio se mantenga lo más saludable posible. Entonces ese es como el concepto sencillo que tenemos, o sea, como de verdad que sean alimentos que sean fáciles para nosotros de digerir, de consumir y pues la practicidad de poder llevarlos y consumirlos en cualquier lugar. Qué bueno, Tamaya, quiero probar esa mezcla de pancakes. ¿La mezcla de pancakes ya está también? Ya está también. Ma, voy a buscarla. Buena nota. Y corte ahí. Pura vida. Ma, qué buena nota, weón. Ma, muchísimas gracias, de verdad. No, Yo pensé que estábamos ahí ahora hablando.